tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada. 6:06 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Aprovecho el momento para mandar un saludo a las personas que nos escuchan en la repetición de los programas grabados en YouTube, en nuestro canal Radio Mujer GDL. Muchísimas gracias por sus comentarios y por sus visitas. El día de hoy tenemos la segunda parte del programa que dejamos pendiente el día de ayer, Amor a la Carta. Tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Samarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También muy bien, aquí ya a mediados de semana. Rápido que se está yendo esta semana después del fin de semana largo que tuvimos. Sí. Bastante agradable. Le recuerdo nuestros teléfonos en cabina si quiere participar: 31 22 11 90 y 36 47 18 83. También tenemos un teléfono celular para que nos mande un mensaje vía WhatsApp. El número es 333 822 3208. Aquí tenemos la vía directa para poder leer sus participaciones que nos haga llegar por ese medio. Y el día de ayer estuvimos platicando un poquito sobre cómo podríamos llegar a entender un concepto o el concepto del amor, y necesariamente tendría que ver con el reconocimiento del otro. Cuando nosotros vamos haciendo una elección de amor a la carta, es difícil poder reconocer a la otra persona. ¿Por qué? Si bien podemos tener ahí ciertos rasgos, ¿no? Podemos tener una imagen, podemos tener tendencias, no estamos conociendo a la persona en su contexto. No estamos conociendo a alguien en su vida cotidiana, y lo que nos está ligando a esa persona sería, digamos, una escena puesta, que si bien cuando nos conocemos en persona es algo muy similar, podríamos argumentar, imagínese qué tan poco verídico, qué tan poco fidedigno sería esta imagen que pudiéramos obtener a través de una página web, por decirlo, o por una aplicación del celular. Y si el amor lo centramos en el reconocimiento del otro, pues es difícil hablar de que hubiera un amor en este tipo de relaciones, ¿no? En la búsqueda de este tipo de relaciones. Una vez más, no podemos hablar de todos los casos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que de una o de otra manera se alcanzaron a conocer. Tal vez ahorita estamos muy modernos con todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, pero si nos vamos hace unos 20 años para atrás, nos vamos a encontrar con el internet apenas en pañales, ¿no? Al menos aquí en nuestro país, que iba llegando más o menos por esas fechas, que no era del acceso para todos. Y cómo en esos momentos, en esos como primeros espacios, se pudieron generar muchas relaciones. Se pudieron generar muchas relaciones en los tiempos en donde, déjeme le recuerdo que para poder tener una fotografía, uno tenía que tomar una foto, revelarla, escanearla, y tener un espacio para subirla. Una imagen que de por sí ya no iba a tener la misma calidad, y que era un brete poder mandar una de estas imágenes. Era la novedad. ¿Por qué? Por las velocidades del internet. Y aún así, con solamente las palabras en ciertos salones de chat, por algunos otros medios, podríamos pensar hasta páginas de juegos, ¿no? Personas que se han conocido a través de algún juego de mesa, se pudo formar una relación. Se pudo formar una relación, pero posterior al encuentro. ¿Por qué? Porque estos medios nos acaban filtrando en la manera en la que nosotros somos. A veces de una manera muy negativa, que esto es por lo que muchas veces se habla de que el internet es una máquina de odio. ¿Por qué? Porque como nadie está dando la cara realmente, pues todos podemos opinar las cosas más terribles y podemos ser lo más sinceros y crueles que nos dé la gana, porque no va a haber una repercusión directa con nosotros. Y lo mismo va sucediendo en las relaciones. Sí, verdaderamente se hace muy distinto, ¿no? Incluso cuando estamos con una persona cara a cara, digamos, cuando conocemos a una persona cara a cara, podemos encontrar en muchísimas ocasiones estos noviazgos que duran bastante, ¿no? Pueden durar, no sé, unos 5 años. Y después de eso se casan las personas y salen unos trapitos al sol que aparentemente no se imaginaba uno de ellos dos, ¿no? Pues es que cómo se iba a imaginar, o nunca creyó que ella haría o sería de tal o cual forma. Aquí en realidad es difícil verdaderamente pasar tanto tiempo con alguien
y no darse cuenta de algunas cosas muy esenciales. Quizás la verdad así en concreto, a lo mejor un dato en concreto no lo sabías, porque no habías convivido suficiente con esa persona, porque pudieron haber pasado 5 años de verse únicamente para salir al cine, para salir en los momentos en los que estaban de buen humor, en los que estabas de humor para salir, en donde estabas arreglado, en donde tú estabas arreglada también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces habrá ciertos aspectos que quizás en efecto en concreto ese dato no lo conocías. Sin embargo, hay ciertas tendencias que difícilmente, aun con el poco contacto que se pueda tener con el otro, no alcanzan a notarse. Por lo general se alcanza a ver, ¿no? Sobre todo cuando son cuestiones muy drásticas, como hablar de una persona infiel, ¿no? Por lo general, una persona infiel va a tener muchas más manifestaciones que se ve venir desde antes, a lo mejor muy sutilmente, pero se alcanza a ver que no es una persona que se pueda llamar muy leal, ¿no? Que no es una persona de ese otro tipo. Y sin embargo, nosotros ya de por sí, al hacer cualquier cosa, vamos como discriminando, no en el sentido usual que se le da a la palabra, a esta cosa que tiene que ver con la discriminación racial, sexual, etcétera, sino que vamos haciendo a un lado, sin darnos cuenta, muchos de los factores que desconocemos o que evaluamos como que están de más en el ambiente, que no los necesitamos para quedarnos únicamente con aquello que nos hace un sentido. Por ahí había una imagen interesante recorriendo la red que decía la frase precisamente, algo así como: ¿sabías que tu cerebro en automático anula los estímulos que bla, 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 bla? Y los estaba repetido, los estímulos, pero por lo general lo lees y lees los estímulos, no lees los estímulos, porque verdaderamente hacemos esto en muchos niveles. Entonces, si esto es únicamente para fines prácticos, para fines afectivos también las personas suelen hacer eso, como opacar ciertos aspectos que no les gustan acerca de la imagen del otro, con tal de seguir en la ilusión en la que iban. Y esto es viéndonos cara a cara. Ahora imaginémonos con todo el velo extra que aparece cuando nos estamos conociendo, entre comillas, vía cibernética. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Le recuerdo que tenemos nuestro número celular para que nos manden mensajes vía WhatsApp. El número es 333-822-3208. Ya nos están mandando aquí unos saluditos. Hola chicos, este tema me quedó como anillo al dedo y estoy poniendo mucha atención. Bonita tarde, Rosy desde Austin, Texas. Muchas gracias, Rosy, por escucharnos el día de hoy. Estamos hablando sobre el amor a la carta y prácticamente estamos pensando alrededor de estos medios cibernéticos, ¿no? De cómo podemos llegar a conocer a personas buscando en sus perfiles y cómo hay aplicaciones especializadas para esto, pero que también va sucediendo en las redes sociales tal vez más utilizadas, ¿no? Como Facebook, en donde nos pueden poner ahí una lista de personas que nosotros tal vez conozcamos o que nos interesaría conocer y que también se va prestando para este tipo de relaciones, cómo se van haciendo estos encuentros. Lo que tendríamos que poner mucha atención, y no es por desvirtuar cualquier medio de comunicación que podamos utilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, la tecnología es maravillosa y realmente podríamos pensar que hay muchas personas que, de no ser por los medios electrónicos, poca oportunidad tienen para contactar con otras personas. Si nos ponemos a pensar, tal vez alguien que viva en un ritmo de vida, que viva un ritmo de vida en donde son 1 o 2 horas para irse a su trabajo, 9 horas de estar en la oficina, 1 o 2 horas de regresar a su trabajo, 1 hora de tele y 8 horas de sueño, nos resulta difícil pensar en dónde vamos a conocer a alguien, ¿no? Y hay
diversos lugares, ya desde, podríamos pensar, los juegos en línea, las redes sociales, en donde podemos llegar a conocer a algunas otras personas y a congeniar con ellas. Y no es por desvirtuar este tipo de interacciones, lo que estamos hablando el día de hoy, sino cómo podemos llegar a refugiarnos totalmente en nuestro narcisismo, buscando a esa persona perfecta para mis necesidades. Y esto es algo que se presta justamente con este tipo de medios. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos a alguien, digamos que una manera más orgánica de enamorarse es que conozcamos a alguien en una reunión. Pensemos, o en algún encuentro con amigos, con familiares, una persona que nosotros no conocíamos y que en ese momento notamos. Y esa persona también nos nota a nosotros. Ya desde el tener que dar ese primer paso para acercarnos y platicar, abrir una charla, quedarnos de ver en otro momento, buscar esos momentos de privacidad, ¿no? En donde ya no estemos rodeados de personas para conocernos un poquito mejor. Esto, digamos que al ser una forma más orgánica, como le estaba mostrando, nos deja un montón de incertidumbre. ¿Por qué? Porque ¿quién sabe quién es esa persona? A mí me agradó acercarme, no sé, por el brillo de sus ojos, por su sonrisa, por los chistes que estaba diciendo, pero yo no sé si vamos a congeniar. Y yo no sé si me voy a poder enamorar de esa persona. Tal vez en un primer momento está esa atracción física, pero con el tiempo vamos descubriendo quién es esta persona. Nos vamos familiarizando y las más de las veces sin darnos cuenta nos vamos enamorando. No es algo que nosotros decidamos y tampoco es algo que tenga que ver con, digamos, con los pros y los contras. Nosotros no podemos poner en una lista qué es lo bueno y qué es lo malo y de ahí decidir si nos enamoramos de esa persona, sino que más bien es algo que se presta por la propia interacción. Una interacción que se acaba desvirtuando si lo pensamos en este tipo de selección. ¿Por qué? Porque no es que estemos escogiendo un cachorrito en una tienda. En una tienda nosotros podemos llegar o en un lugar de adopción, ver a los cachorritos, ver cuál es el que nos gusta más, cuál es el que tiene las patas de tal forma o la cola de tal forma o el que más se me acercó, el que se veía más tranquilo, más juguetón y a ese lo tomamos y lo abducimos en nuestro hogar y lo convertimos en un miembro de nuestra familia. Esto resulta muy fácil y justamente en algún momento hablábamos de las relaciones que se pueden tener con las mascotas. ¿Cómo es una página en blanco esa mascota? Que justamente está cumpliendo nuestra necesidad narcisista. Y algo muy similar sucede cuando escogemos nuestras relaciones afectivas con otros seres humanos de esa misma forma. Pero nos acaba golpeando la realidad, porque tarde o temprano esa persona se muestra cómo es, porque no es un cachorrito en blanco, no es un bebé, es una persona que nos puede llegar a desilusionar y que simplemente por la facilidad del encuentro y del desencuentro pasamos a lo que sigue. Y ahí es en donde va perdiendo significado el encontrarnos con alguien. ¿Por qué? Porque de la otra forma no quiere decir que nosotros hayamos creado una historia en un principio, porque esto es algo muy peculiar justamente de los encuentros en persona, que cuando nosotros estamos en contacto con alguien más, nos transforma. Nosotros no somos la misma persona encerrados en nuestro cuarto atrás de nuestro teléfono. Cuando estamos con alguien más de frente nos transforma, la interacción nos transforma y la otra persona también se ve transformada. Y esa parte que se empieza a crear de nosotros, ¿no? En donde ya no somos ni tú ni yo, sino que somos nosotros, es justamente lo que va formando una relación. Ahí es en donde, en el momento en el que nos encontramos, vamos a ir atenuando o exacerbando ciertas partes de nuestra personalidad que generan una relación. Es por eso que seguramente usted se ha topado con el caso de que hay una persona que a usted le cae muy bien y luego conoce a alguien que lo detesta. Uno dice, ¿pero por qué lo detesta? Si es alguien tan agradable, si es tan chistoso. Bueno, pues es que conmigo es un hígado, ¿no? Y me ha dicho esto y esto y decimos, hasta lo desconocemos. Decimos, no, bueno, mi amigo o mi amiga no diría eso. Sí lo diría, se lo diría a esa persona que le cae mal, pero no a usted. Esa persona que usted conoce es solamente para usted. Y eso es algo que no se alcanza a cuajar de la misma forma si hacemos este tipo de selecciones superficiales. Sobre todo no, cuando en este catálogo cada quien elige sus características, ¿no? Ya de por sí, y nosotros al estar interactuando con otras personas, en muchas ocasiones sale esto, ¿no? Que es el falso self. Y decimos entonces, hay una parte en donde utilizamos el falso self, digamos, en un grado natural, en un grado normal, que no está hablando de una estructura
patológica, porque luego también podemos hablar de otra forma de falso self que ya va en un sentido más patológico. Pero en todos nosotros está este funcionamiento de falso self y lo hemos descrito a veces como algo que se podría entender en el sentido de la prudencia, ¿no? No vas a usar, por ejemplo, traje de baño en la ciudad, pero sí lo vas a usar en la playa. A lo mejor, y no es porque seas un hipócrita o una hipócrita, sino porque pues es prudente, ¿no? Y dependiendo del contexto en el que te encuentres, vas a ir modificando en cierto grado tus comportamientos, también dependiendo de las personas con las que te encuentres. Entonces, esto, como parte de este falso self, digamos que muchas características quizás no muy agradables de nuestra persona quedan atenuadas. Por eso es de pronto tan impactante que algunas personas hagan desplantes, ciertos desplantes en público, porque uno podría pensar, bueno, esta persona no tiene ni un poco de censura, ni siquiera en esa situación. Imagínate cómo será ya en lo privado, ¿no? Pero bueno, eso por una parte. Entonces, siempre vamos a poner una especie de filtro que, insisto, no tendríamos que pensarlo como hipocresía, sino como este grado de prudencia que no permite ver transparente al otro. Hay muchísimas cosas que incluso nos ocultamos a nosotros mismos, sobre nosotros mismos, ¿no? Que no queremos darnos cuenta acerca de nuestra propia naturaleza, de nuestros propios afectos, etc. Entonces, esto además es en gran parte inconsciente, no es algo que la persona esté planeando. No debería ser algo que la persona esté planeando. Si es así, ya estamos hablando de otra situación, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si además yo puedo pintarme como me dé mi gana? Puedo hacer como que soy de cualquier forma. ¿Cuál es la lista de características que tienes? Y yo las puedo ir poniendo ahí en internet, ¿verdad? Pues, por favor. Es más, hay algo que nos puede servir como ejemplo muy clásico. Por ahí se ha desatado esta como costumbre de poner alguna situación jocosa a propósito de algo que se pueda considerar como un defecto, entre comillas, ¿no? Como por ejemplo, los problemas de ser una persona con tal característica. Y hay unas situaciones que sí verdaderamente se van por lo cómico, pero en la mayoría de las ocasiones, aun cuando una persona está supuestamente hablando de sus defectos, se está engalanando. ¿Qué pasa con todas esas personas que dicen, es que yo estoy loquísimo, soy súper distinto a todas las personas? No está señalando algo que considere un defecto, está señalando algo que considera que le hace único, es decir, una cualidad. Difícilmente, verdaderamente vamos a poder comunicar de esta forma lo que somos. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada, 6:35 minutos, y está escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Le recuerdo que este sábado 21 de noviembre a las 9 de la mañana en el Salón Regional, en la planta alta de Expo Guadalajara, lo esperamos en el evento Salud, Mente y Cuerpo, ese evento que nos detuvo el huracán, Patricia, de poder concluir, se movió hacia el 21 de noviembre para que usted nuevamente sea parte de ese sábado. Y yo creo que ya no va a golpear ningún huracán ya a esas alturas del año. Así que perfectamente podremos disfrutar de esta serie de conferencias. Les recuerdo que las primeras 100 personas que lleguen van a tener un regalo por parte de los patrocinadores de nuestro evento. Y tenemos más participaciones. Les recuerdo nuestro número por WhatsApp es el 333-822-3208. También tenemos los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. Nos dice acá Roberto Yáñez desde Austin, Texas. Creo que todos en algún momento hemos pasado lo que están comentando.
Vengo saliendo del trabajo y los escucho en el carro. Siempre los escucho. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Sí, esto es una cosa interesante, esto que tú nos vas diciendo, Roberto, que todos hemos tenido esta experiencia. Y es que esta experiencia la podríamos entender desde una fantasía adolescentil de lo que es el amor. Esto, ¿cómo nos imaginamos nosotros cuando tenemos unos 13, 15 años más o menos? ¿Cómo es el tener una relación como para casarnos? Se lo podemos preguntar, si usted tiene por ahí algún adolescente, dígale, ¿cómo tiene que ser la persona con la que a ti te gustaría casarte? Y bueno, vamos a tener una lista de cualidades y de todas las cosas importantísimas que deben de tener. Y si le preguntamos a un niño de unos 6, 7 años, nos vamos a encontrar con una fotografía más fidedigna de lo que sucede con este amor a la carta. ¿Por qué? Porque los niños nos acaban diciendo, bueno, pues es que debe de tener los ojos de tal color y debe de tener las uñas pintadas de tal forma y su cabello de tal forma y debe de ser muy alto como mi papá y debe de, pero así transparente en todo su deseo. Esto justamente es lo que se acaba convirtiendo en el gancho de esta manera de buscar una pareja. ¿Por qué? Porque nosotros estamos imaginándonos a una persona perfecta para nosotros. ¿Perfecta para nosotros en qué sentido? Perfecta en el sentido de que tenga todo eso que yo quiero. Pero nunca nos vamos a hacer la pregunta hasta que nos encontremos frente al otro. ¿Qué es lo que el otro quiere de mí? ¿Soy yo lo que él busca? ¿Soy yo lo que ella quiere para su futuro? ¿Qué es lo que yo le estoy ofreciendo a esa persona? Esto nos pasa de noche hasta que ya estamos un poquito más maduritos, o hasta que nos lo dicen, o hasta que nos ponen como muy en claro, hasta que llega ese primer desencuentro en donde parece, ¿no? Y que ahora los adolescentes van hablando de esto como la friend zone, ¿no? Es que él o ella es mi mejor amigo. Y es que tiene esto y es una persona maravillosa, le voy a declarar mi amor, le voy a declarar que estoy enamorado de ella o de él. Y llegamos y nos dicen, pues muchas gracias, yo no tengo un interés amoroso contigo. Somos muy buenos amigos, pero yo no tengo ese interés amoroso para contigo. Y ahí, cubetazo de agua fría con hielos de la realidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que esa persona que yo planteé perfecta para mí no me quiere? No tiene un interés. ¿Cómo es eso posible? Eso no entraba en mi cuadro. Eso no es algo para lo que yo estuviera preparado y es nuestro primer desamor, por lo general. Es ese momento en el cual la realidad nos pega con un tubo en la boca y nos dice, no estás solo en este mundo. No solo son tus necesidades, también están las necesidades de los demás, ¿no? Con suerte, porque si no, podemos quedar ahí en un idilio bastante curioso. Pero es en ese momento en el cual todos nosotros nos íbamos imaginando cómo sería esta persona perfecta. Y hay adultos que la siguen buscando, que todavía pueden encontrar a alguien y decir, es que la forma de su nariz, no, es que todo tiene, pero esa nariz, como si estuviéramos comprando un Playmobil o una cosa de estas, ¿no? O un cotorro. ¿Cómo que no me gustó su nariz? Pues su nariz sería lo último que vería si tuviera yo un interés con esa persona. No porque tuviéramos que dejar de lado la apariencia física, sino porque no son esos puntos. No es como que veamos a alguien y llenemos una lista de palomitas y digamos, sí, esta es la indicada. Y es curioso porque esta es la misma fotografía que nos acaban vendiendo tantas y tantas comedias románticas, en donde la persona es perfecta para nosotros. Lo que nunca se dice es que nos tenemos que construir para el otro, y el otro se construye para nosotros. Es en ese punto de partida en donde se hace una relación, donde cada quien trae sus juguetes, cada quien trae sus fichitas, y empezamos a construir algo para nosotros, algo que ahora, como lo estaba diciendo en el bloque pasado, somos nosotros. Ya no nada más soy yo en mi deseo narcisista, ya no nada más es la otra persona en su voracidad, sino que es lo que sí podemos compartir, lo que estamos dispuestos a dar y a recibir. Sí, verdaderamente de esto hablábamos un poco el día de ayer cuando nos referíamos a la cuestión de conocer a la otra persona y decíamos, para conocer a la otra persona se requiere poder reconocerlo como una persona fuera de nosotros, independiente de nuestras expectativas y de la idealización que hayamos creado de esa persona. Es difícil, entre comillas, llegar a conocer a alguien por muchos motivos.
Uno, está esta cuestión en donde cada uno de nosotros va presentando una versión mejorada, entre comillas, de nosotros mismos a las personas de afuera, en especial a las personas que más nos interesan. Vamos a ser, por lo general, más considerados con esas personas, más amables con esas personas. Así se trate de amigos importantes, así se trate de familia a la que quieres. Muchas veces sorprende a la gente, ¿no? Ver cómo puedes responderle a alguien, a algún amigo, a algún familiar, cuando con el resto de las personas suele ser bastante cortante, ¿no? Y dices, ay, ¿a poco? Qué bárbaro, ¿no? Nunca me imaginé que, bueno, pues es que cada persona nos va a evocar algo distinto. Entonces está por una parte este velo que cada uno de nosotros presentamos, y además en contraposición se encuentra la idealización que el otro hace de mí. Por una parte, yo estoy presentando una imagen mejorada de mí mismo, de mí misma, y además enfrente tengo una persona que está haciendo un esfuerzo inconsciente por verme mejor de lo que soy realmente, la verdad. Entonces, pues esto deja como en desventaja la situación de la realidad, porque parece como que fuese algo muy poco encantador la realidad, ¿no? En comparación con todas esas ideas. Verdaderamente considero que siempre es mucho más interesante y mucho más pues increíble todo lo que podemos ver en el orden de la realidad, no lo real en el sentido lacaniano, sino la realidad, ¿no? Siempre va a ser algo mucho más sorprendente que las fábulas, que las fantasías, que las ideas de que si existen hadas y gnomos y seres sobrenaturales. Verdaderamente, en la cuestión de lo que realmente está sucediendo, es mucho, mucho más fascinante. Y creo que también esto se aplica para las personas, ¿no? Todas esas cosas que no te esperabas de las personas, todas esas cosas que no te habrías imaginado, detalles que no conoces acerca de su historia, pueden resultar mucho más fascinantes que la idea, el preview que tú tenías en tu cabeza. Esto solamente, únicamente en el caso de que verdaderamente te hayas hecho un espacio para el otro en tu cabeza, que verdaderamente te hayas hecho a un lado ese narcisismo tuyo para dar entrada a otra persona distinta a ti. Porque cuando estás enamorado, cuando estás enamorada de una idealización tuya, estás enamorado de ti mismo, no estás enamorado de ninguna otra persona más que de ti mismo. Es como si estuvieses apreciando qué cosa tan maravillosa se te ocurrió a ti, qué buena idea tuviste cuando pensaste que la persona ideal tendría tales y cuales características. No estás admirando a nadie, sino a ti mismo. Cuando verdaderamente se ha hecho ese espacio para integrar, para permitir la entrada de otra persona afuera, entonces te empieza a despertar muchísimo interés. Pero podemos encontrar que hay parejas que desde el principio no son así, que desde el principio están avisando que cualquier cosa que ataña a ti, a tu historia, a algo que no les guste de ti, no quieren tener nada que ver con eso, ni quieren saber nada de eso, y eso pues es como para que pongamos alerta. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Ya escuchó, el día de mañana vamos a tener un nuevo tema, nuevas sexualidades, con todo esto que se va hablando en los tiempos contemporáneos. Tendríamos ahí mucho de qué hablar y también mucho de qué participar. Todavía tiene algunos momentos para participar con nosotros. Le recuerdo el WhatsApp, el número celular es 333-822-3208. Nos están diciendo aquí más personas. Yo los disfruto escuchar mientras lavo trastes. Saludos, muchas gracias. También nos están diciendo, vamos a ver, hola Gaby, José Luis, yo tengo una amiga que por buscar un amor a la carta ya va a cumplir 45 años.
de nuevo escuchándolos, aunque esté en reposo, Ana. Ana, qué bueno saber que saliste bien de la intervención que tuviste en el hospital. ¿Y qué pasa con esto, no? Es un caso bastante interesante del cual tú nos estás hablando. Es justamente, podríamos pensar, la finalidad de tener este tipo de elección de afectos. ¿Por qué? Porque dice por ahí hay una frase, ¿no?, en la literatura psicoanalítica, que estamos buscando algo donde no existe y algo que efectivamente nunca existió. Digamos que cuando nosotros estamos desarrollándonos como seres humanos, tenemos un momento mítico. Ese momento que ya después de adultos decimos, se me perdió mi media naranja. Nosotros tuvimos un momento en nuestro desarrollo en el cual nos visualizábamos enteros. Pensábamos que lo teníamos todo. Estos son momentos muy breves cuando somos pequeños. Momentos en donde, imagínese, mágicamente me daba hambre y me alimentaba. Donde me ensuciaba e inmediatamente me limpiaba. Donde nunca tuve frío. Y si tenía frío, me cobijaba yo solo. Estaba todo perfecto, todo completo. Lo único que necesitaba yo era alimento. Lo único que necesitaba eran los brazos de mi madre. Y en ese momento no me hacía falta nada. O al menos eso pensábamos. Para nuestro psiquismo pequeñito, infantil, primitivo, eso era todo lo que necesitábamos. Y con el tiempo fuimos descubriendo que eso nos lo daba alguien más. Pero ese alguien más era nada más para mí. No tenía ojos para otra persona. Al menos en ese momento, en ese primer momento que queda grabado como algo mítico. En ese momento de satisfacción y plenitud. Que, bueno, pues por cuestiones del destino y por salud mental, tarde o temprano a la madre se le olvida darnos de comer. Tarde o temprano mamá tiene otro hijo. Tarde o temprano mamá nos deja por fin dormir fuera de su cuarto. Y nosotros nos encontramos solos. Y descubrimos que pues no era así, ¿no? Que realmente no lo tengo todo. Realmente yo quiero un afecto así. Y ese afecto se me negó. Se me negó en la completud en la que yo lo estaba buscando. Porque el amor de la madre siempre va quedando ahí como ese recuerdo de completud. Va quedando como el amor más grande que podemos sentir. Lo cual podríamos ponerle unas comillas, ciertamente, ¿no? No porque no sea puro y porque no sea un amor enorme, sino porque no había opción. Nuestra madre nos tenía que querer. Y aún así hay personas que carecieron de ese primer afecto, carecieron de ese primer amor. Y vamos viendo cómo van teniendo esta herida a lo largo de su desarrollo. Pero en la gran mayoría está el deseo de la madre de que nosotros estemos ahí. Está el deseo de la madre desde el hecho de pensarnos parte de ella. No hay algo con quien pueda pelear. No hay una diferencia de opinión. No hay algo que marque esa distancia. En un primer momento, por supuesto, ¿no? Ya después de un rato el niño ya no quiere comer, muerde los senos, hace cosas que provocan ese desencuentro, como le digo, gracias al cielo, pero en todos nosotros va quedando esta sensación, como ese recuerdo mítico de que algo me falta, no estoy completo, y eso me lo tiene que dar alguien más, y ese alguien más debe de ser, y le ponemos todas estas características que nosotros imaginamos que nos van a completar, porque no es un hecho. ¿Por qué? Porque la completud fue una ilusión desde un principio. Estamos buscando un espejismo. Estamos buscando un recuerdo de satisfacción que nunca existió como tal. Y ahí es en donde está la desilusión del amor. En encontrarnos con la diferencia del otro. En encontrarnos con que el otro, yo no sé si me quiera realmente, lo dice. Pero ¿por qué no lo siento como yo quiero sentirlo? ¿Por qué no es así como yo me lo imaginé? Y justamente es poder entender, poder lidiar con esa realidad y decir, esto es lo que hay. Esto es lo más que va a haber. Y no porque sea un premio de consolación, sino porque es la realidad. Y la realidad que nos puede contener o que nos puede hacer renegar. Y en ese renegar, seguimos buscando ese amor ideal. Seguimos buscando esa persona que no existe. Y se nos puede alargar, así como tú nos dices, a tu amiga a los 45 o hasta el fin de nuestros tiempos. Sí, verdaderamente, digamos que si pudiésemos describir algo que se acerca y de manera muy general habla de una salud mental y de la mano con la salud mental viene también la capacidad para amar y para disfrutar la vida, a final de cuentas.
sería el tener herramientas suficientes para poder lidiar con la realidad. Por eso es que tantas veces hacemos énfasis en la importancia de buscar la realidad, de no quedarnos en la idealización, de no quedarnos en el delirio, de no conformarnos con teorías mochas y delirantes que simplemente suenan muy bonitas o que simplemente fueron aquellas en las que creyeron mis papás y mis abuelos y tatarabuelos y bueno, quién sabe cuántas personas, porque verdaderamente quedarnos en esas cuestiones, en esa no realidad, nos enferma y lo que de una forma también muy sintetizada enferma al ser humano es esa distancia invisible que se va generando con el otro. Cuando una persona va enfermando, su realidad se impone, su realidad interna se impone ante la realidad externa, la realidad que sí podríamos compartir con otros. Yo puedo pensar que el azul de la cabina es morado, por ejemplo, pero eso no me permite tener un diálogo contigo ni con nadie más, porque no es así, porque estamos en otra sintonía completamente. Entonces, esa capacidad para viajar desde adentro hacia afuera, para poder tanto conocer mi realidad interna como también conocer y reconocer que hay otras realidades, que hay otras cabezas, que hay personas que piensan distinto que yo, y poder lidiar con eso es lo que me permite generar un puente hacia afuera, hacia lo real, y relacionarme y existir a final de cuentas. Por ahí está esta trillada pregunta, ¿no? Si un árbol se cae en un lugar en donde no hay nadie para escucharlo, entonces ¿hace ruido o no hace ruido? ¿No? ¿Por qué? Porque verdaderamente lo que valida la existencia incluso desde una perspectiva individual, desde la misma persona, lo que valida el hecho de que existes es que las otras personas alrededor te pueden ver y que tú puedes ver a las otras personas. Si tú salieses a la calle y de pronto todo el mundo, como una broma pesada, imagínate, te tratase como un fantasma y de verdad hicieran como que no te ven y no contestan y no nada, llegaría un punto en que empezarías a enloquecer y te empezarías a preguntar qué es lo que está pasando, definitivamente. Porque esto es lo que nos mantiene conectados con la vida, esto es lo que nos mantiene conectados con el mundo y con la realidad. El hecho de que haya otras personas a las que yo puedo ver y que hay otras personas que me pueden ver. Entonces, el forzar una imagen encima de otro, y sobre todo de otro con el que pienso hacer una relación amorosa o con la que pienso hacer una relación amorosa, es muy lamentable para ambas partes, porque no va a salir esa situación de la frustración. Está verdaderamente condenada a una frustración. Ojo, aquella persona que no está dispuesta a ver la realidad del otro. Pero bueno, por hoy se nos ha terminado ya el tiempo del programa. Muchísimas gracias por habernos sintonizado, muchísimas gracias a todo el equipo de producción. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.